presidente del CODI, Guarionex Gómez, es nuestro invitado esta noche en edición nocturna. ¿Cómo ve el CODIA la política de construcción del gobierno, la que está llevando a cabo actualmente? El gobierno realmente tiene un plan amplio donde tiene un buen desempeño en lo que tiene que ver con las políticas sociales, especialmente en los temas que tienen que ver con las edificaciones escolares, con la aplicación del 4% para la educación, las estancias infantiles, y que vimos que recientemente la economía tuvo un crecimiento de 10.6, que evidentemente se debe a esas inversiones, y tomando en consideración también que el sector privado también es un gran aliado, y que debido a la confianza que se ha sembrado en el país, pues la gente está invirtiendo. No obstante, es importante que ese crecimiento económico también se pudiera traducir en desarrollo, porque no es lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo social. Entendemos nosotros y tenemos la esperanza que la economía el próximo año tendrá un crecimiento superior que pudiera rondar, digamos, un 13%, un 15%. Siempre somos optimistas. Sin embargo, la esperanza nuestra es que ese crecimiento económico se pudiera traducir, además, con una buena distribución de los recursos, que se tradujera eso de algún modo en lo que sería el desarrollo de las personas. Es importante señalar, y no quiero dejar pasar la ocasión, el gran interés que tiene nuestro colegio en que de una vez por todas ya se apruebe la ley de ordenamiento territorial, que ha sido un anhelo de muchos sectores, un anhelo de las personas que tienen conciencia y que saben que de no aprobar esa ley estaríamos nosotros durante muchos años viviendo en el caos, en lo que tiene que ver con el transporte, el tránsito, la movilidad, en lo que tiene que ver con el buen uso de los recursos naturales, pero también en lo que tiene que ver con los límites de los municipios y las políticas sociales que lleva el gobierno. Siempre van a ser más eficientes cuando se tiene un ordenamiento territorial, cuáles son los límites de cada municipio. Ahí estamos hablando también nosotros de biodiversidad, estamos hablando de medio ambiente, de cómo vamos a utilizar los recursos, hablamos también con ellos de lo que es la seguridad alimentaria, es decir, esta ley lo envuelve todo y nos va a dar a nosotros la oportunidad de tener un país medianamente organizado. Esa ley fue aprobada en una de las cámaras, ya tenía mucho tiempo. Un proyecto que presentó el Ministerio de Economía. No sé si el CODIA tuvo alguna participación en la elaboración, si hizo algún aporte. Sí, nosotros aportamos ahí, estuvimos en la conformación de esa ley con nuestro técnico, Franklin Labur, que fue un promotor, vamos a decir, en la parte técnica de ese proyecto. Estuvo con nosotros, trabajamos durante varios meses aportando como institución, porque es nuestro papel, aportar, contribuir a que las cosas cada día sean mejor. ¿Qué es lo que ha detenido la aprobación de esta pieza? Lo pregunto porque ya parecía que había consenso en torno al proyecto y veo que ya en medio de las discusiones en el Congreso, aquí se dan los procesos a veces a la inversa, debe haber debate, luego aprobación. Aquí a veces se da la aprobación, como pasó ahora con las leyes electorales, y luego se da el debate. Entonces siempre es bueno debatirla, discutirla, hacer una discusión lo más amplia posible de cada proyecto para que entonces después no haya objeciones. Pero ¿qué es lo que ha detenido este proceso? Varios sectores, después que ya estaba el Congreso y parecía que había consenso, sectores industriales, empresariales, han advertido de que hay algunos aspectos que todavía hay que revisar e incluso han pedido prácticamente que no se apruebe ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo conflictivo de este proyecto? Vamos a iniciar primero. Y todos coinciden en que es necesario tener un ordenamiento. Vamos a iniciar primero, así rápidamente, de cómo se originan los asentamientos. Ustedes saben que nuestras ciudades han ido creciendo de manera, vamos a decir, desorganizada. Cualquier lugar se origina un asentamiento, ahí entonces vienen luego los servicios, viene una empresa, viene una fábrica, luego viene al lado, te colocan, por ejemplo, una urbanización que tiene toda su documentación. Es decir, cada uno de esos movimientos generan intereses. Estamos hablando de derechos de predios, estamos hablando de derechos de propiedad. Y entonces, ¿qué sucede? Que un Estado de Derecho, valga la redundancia... Cierto, los efectos de eso, ese desorden, se ven, por ejemplo, con estos incidentes que han ocurrido, explosiones en la ciudad.
que le voy a tocar ese punto. En parte también por eso que tú señalas. Entonces, como hay tantos intereses ahí, evidentemente, cuando tú vives en el caos, porque no es lo mismo tú iniciar organizado, a tú desde el caos entonces propiciar la organización. La gente siempre se resiste porque tú tienes que tocar intereses. ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando que hay zonas, por ejemplo, que tienen una alta vocación agrícola y que en estos momentos la están utilizando, por ejemplo, para proyectos habitacionales, porque probablemente la actividad agrícola es menos rentable para los inversionistas que tienen posesión sobre estos terrenos. Para mencionarte algo, entonces siempre la gente se va por la rentabilidad. ¿Qué te quiero decir con eso? Para no abundar mucho sobre eso, es que hay muchos intereses. El que tiene un predio y tiene una industria, probablemente en términos logísticos le conviene estar ahí porque está más cerca del punto de distribución, pero hay que tomar una decisión. Por lo que usted decía hace un momento, no podemos convivir todos juntos y es el caso recientemente porque han sucedido muchísimas situaciones que pudiéramos citar que nos dicen a nosotros que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, el país en términos genéricos es un caos, no podemos convivir. Las industrias no pueden convivir conjuntamente con los proyectos que son habitacionales. Usted no puede tener, por ejemplo, un edificio habitacional conjuntamente con una bomba sin cumplir con la permisología necesaria, pero además sometido a un estado permanente de amenaza. Pero tenemos el caso también de lo que tiene que ver con la movilidad, con el tránsito. Aquí no hay organización y ocurre que en horas pico todo el mundo se mueve a la misma hora. Eso es falta de planificación. Entonces tenemos que organizar la ciudad. Los países medianamente organizados hacen un cálculo de la capacidad de carga en términos, vamos a decir, de demanda de electricidad que tiene una zona determinada, la capacidad o la demanda, vamos a decir, en términos de circulación vehicular. Es decir, todo eso tiene que calcularse, pero nosotros vivimos de espalda a la planificación y nos hemos mantenido durante muchísimos años y hay muchas personas que ponen en primer orden, que ponen por encima los intereses personales, pero es una responsabilidad del Estado dominicano, de los políticos, amigos nuestros, de cada uno de ellos, de cada una de las instituciones que tienen incidencia en eso, de que se organice el país y sin importar lo que eso pudiera costar y que las personas que en el momento que se tengan que indemnizar, porque se indemnicen. Si hay que hacer un movimiento, si hay que expropiar y hacer lo que se tenga que hacer, tenemos que llegar a ese punto porque no va a ser posible que cada uno de los actores, que cada una de las personas que tienen calidad y que tienen propiedad se van a satisfacer. Eso no es real. El interés colectivo debe primar por encima de todo. El interés colectivo, que es el interés general. Ahí viene entonces una inquietud con relación a los efectos de esa ley. Entraría, tan pronto entre en vigencia una ley de esa naturaleza, obligaría a hacer cambios en términos de instalaciones, infraestructura, o se aplicaría para el porvenir. Evidentemente que conjuntamente con la entrada en vigencia de la ley deben establecerse los plazos, pero también se debe establecer un programa de aplicación de la ley, porque usted no puede arrancar de 0 al 100. Nosotros entendemos que lo primero es aprobar la ley y luego establecer un reglamento para su aplicación, pero la ley debe ser aprobada. Es el primer paso. Para dar el paso 1000 tenemos que dar el primero. Bien, nos queda un minuto, pero nos gustaría saber qué estudio que ha hecho el CODIA últimamente con relación al tema de la vulnerabilidad ante la posibilidad de sismo y las estructuras de nuestro país, si pudiéramos resumir. El CODIA ha estado muy activo en los últimos años y tal es el caso. Para citar, ustedes recordarán que nosotros hace aproximadamente un mes y algo hicimos un pronunciamiento con relación a las torres que se estaban construyendo en Macao, pero fue un informe técnico que dimos cuando sucedió eso, porque el CODIA, la gente está muy pendiente de lo que dice el CODIA, pero tal es el caso, por ejemplo, del terremoto que sucedió en Montecristi. El CODIA hizo un estudio también y dio al conocimiento de la opinión pública lo que sucedió allí. Pero en el caso también del movimiento telúrico de 5,3 que sucedió en la zona este y que afectó grandemente la zona del Ceibo, pero también Higüey y toda esa zona cerca de la isla Saona, que fue que ocurrió, también enviamos unos técnicos allá, que son 2 ingenieros civiles con un alto perfil académico, para esos fines, especialistas en estructura, y un arquitecto también con una buena formación.
Ya tenemos el informe, lo tenemos en nuestra oficina, habíamos recibido un informe preliminar y el informe preliminar decía que esas estructuras que fallaron, la mayoría de ellas eran estructuras viejas, que habían sido construidas, muchas de ellas sin tomar en consideración las normas sísmicas, que fueron endurecidas a partir del terremoto del 2011 de la isla, que mucha gente le llama el terremoto de Haití, pero que es el terremoto de la isla, porque de algún modo vivimos todos sometidos a las presiones de las fallas tectónicas. El CODIA se mantiene permanentemente generando opinión, pero opiniones creíbles. Siempre he dicho que como presidente de la institución no me voy a aventurar nunca a dar una opinión a la gente, a dar una opinión a la sociedad dominicana que no esté amparada con un estudio y con una investigación responsable. Bien, agradecemos la participación de Guarionex Gómez, presidente del CODIA, a ustedes su sintonía y mañana estaremos de nuevo con ustedes, Dios mediante, en una nueva versión de su programa Edición Nocturna.